Buenas tardes, soy Martínez Pacheco Francisco y este es un nuevo video, o bueno, sí, un video, vaya, había dicho que ya no íbamos a subir videos, pero pues sí. Es para la materia, pues ya sabe, de cálculo de varias variables del grupo 12 y nuestro tema de hoy es la regla de la cadena para una función de múltiples variables y una demostración, una de tantas demostraciones. ¿Por qué? Porque pues no solamente se puede demostrar de una vez, de una sola manera, sino de muchas, pero la que vamos a hacer a continuación es una de tantas para el sentido de las integrales dobles. Pero primero vamos a empezar con la regla de la cadena para una función multivarial. Bueno, en este caso hay que destacar que nuestra función multivarial es una función de una sola variable. ¿A qué voy? Si se da cuenta, aquí hay muchas notaciones matemáticas y pues, a simple vista pueden espantar, ¿no? Pues, ¿qué es eso? Pero está fácil de leer. No es difícil. Bueno, de aquí nos dice que sea un valor z de una función multivarial con n variables, x, x1, donde x difiere de x1, o sea, no son lo mismo, con n cantidad de variables, donde nuestro valor z es un único valor. ¿A qué voy con esto? Si usted sabe una función, es una regla de correspondencia, entonces una función evaluada en x nos tiene que devolver un único valor en y. Pero como nosotros estamos insertando n cantidad de valores a nuestra función x1, x2 y x a la n, nos van a devolver un único valor. Por eso la notación de acá abajo se lee como sigue. Z pertenece a los reales, por lo tanto, nuestra función va desde un valor de r en los reales, de un valor en los reales para la n cantidad de variables a un único valor en los reales, que en este caso es z, ¿no? Bueno, entonces si seguimos con esto y después de haber enunciado que nuestra función multivarial depende de una sola variable, aquí es donde interviene ese parámetro, ¿no? Esa condicional. Para un valor de x va a ser una función de w, donde w es una variable que comparten cada una de las variables, que son distintas, sí, pero implícitamente comparten una variable que en este caso denotamos con la letra w. Aquí dice x de y es una función de x evaluada en w, con w un valor en los reales. Y este numerador, bueno, este subíndice i, es para cada variable que exista, puede ser desde el 0, 1, 2, 3. Y los subíndices no son más que separadores. Esta es una cosa y esta es otra cosa. Aquí está la formalidad, donde x pertenece a los reales, con y asumiendo valores enteros dentro de los naturales, de 1, 2, 3 y hasta n valores, hasta n cantidad de variables dentro del argumento de su función multivarial. Entonces, nuestro valor de x es un valor dado en los reales, bueno, opera con un valor en los reales y devuelve un único valor real. Entonces, digamos que x como una función de w, no sé, tengo función de x y, bueno, vamos a borrar esto. Ya sabemos que es una función de x y w es w cuadrado, ¿no? Entonces, cuando yo le asuma un valor en el argumento de nuestra función, w también va a asumir 1 y nos va a devolver un único valor, no uno separado como en notación vectorial. Bueno, aquí tenemos un entonces. La derivada de nuestra función multivarial va a ser la suma de las derivadas parciales de los argumentos que tiene nuestra función. ¿Por qué parcial? Porque nosotros sabemos que queremos un cambio, pero ¿qué tipo de cambio? Para x, para y o para z, y aquí la función está haciendo explícitamente que es una derivada para todo. No enfatiza si es para x o para y, dice, deriva esta función, pero ¿respecto a qué? Respecto a nuestra variable que comparten cada uno de nuestros términos dentro del argumento de la función, que en este caso es w. Pero w no está escrita explícitamente dentro de nuestras funciones. No explícitamente, pero sí implícita. ¿Por qué? Porque cada una de estas variables de aquí, recuerde, todas estas de acá, esta de acá, esta de acá y la n cantidad de variables que tenga nuestra función, tienen en común esta variable w. Esta es la que nos permite derivar esta cosa. Si no, pues habría que hacer otro show ahí o habría que hacer más derivadas parciales.
En este caso, la formalidad o la forma general de la derivada sería, como ya lo había dicho, la suma de las derivadas parciales por la derivada entera, o bueno, la derivada, por así decirlo, sí entera, de nuestra función respecto a la variable que comparten. ¿A qué voy con esto? Primero derivamos en x, porque queremos un cambio en x, ¿no? Aquí tenemos nuestro cambio en x de nuestra función. Pero nosotros no queremos el cambio en x, nosotros queremos el cambio cuando w cambia. Entonces nuestra función sabemos que está escrita implícitamente en función de w. Entonces tenemos que derivar nuestra función también respecto a w. Y este pasito de aquí, vamos a ponerlo con otro color para que se vea. Esos pasitos de ahí se conocen como regla de la cadena. ¿Por qué? Porque uno intuye, no, pues aquí está en el numerador, denominador, ¿no? Y se hace en unidad. No debería de ser así porque como tal no son divisiones ni multiplicaciones. Son funciones. La derivada finalmente te dice que una razón de cambio cuando una variable cambia. Pero si en el lado de que lo quisiera ver como una división, pues sí funciona porque esto se hace unidad. Y esto de aquí es lo único que se opera. Finalmente eso es lo que se opera, pero no sucede así. Se deriva primero a f y después de x, y así para cada una de las variables hasta llegar a la n cantidad de variables que tenga su función. Y bueno, aquí vamos a hacer un ejemplo para que quede más claro y aparte porque pues, así lo pidió el profesor. Entonces nosotros tenemos nuestra función multivarial con 3 variables en nuestro argumento y dice sea f de x, y, z igual al seno de x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. Bueno, aquí hago una aclaración cortita. Yo luego escribo la z así porque a veces es más cómodo escribirlo así o a veces es más cómodo escribirlo así o así, ya depende del caso, pero es la misma expresión, es la misma z, por así decirlo. Porque puede que me haya pasado en pasos posteriores a escribir de un modo y del otro y puede generar confusión, pero es lo mismo, es la misma z. Bueno, entonces seguimos con nuestra función que es seno de x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada por el exponente natural o el número de Euler elevada a los parámetros que son nuestras variables x, y, z. Y aquí es donde viene nuestra unión, nuestra razón de decir, bueno, ¿con qué voy a derivar? X es una función de t, que es t cuadrada más 1, y también es una función de t, donde seno del ángulo, el ángulo resulta ser nuestra variable t, y z es algo de lo mismo. O sea, el producto de la función seno y coseno con argumento t ambos. Entonces, ¿qué dice? Determine la derivada de la función respecto a la variable t y nos pide la razón de cambio cuando este valor de t que tenemos acá cambia, no respecto a x, no respecto a y. Van a salir sí porque también son parte de nuestro plano tridimensional x, y, z. Entonces nosotros tenemos nuestra función acá, ya la vamos a derivar. Y como nosotros sabemos, aquí tenemos dos argumentos. Vamos a llamarle, no sé, cm, ¿no? Este es m y este es n. Pero mejor vamos a ponerlo con unas letras. Más adelante se va a entender por qué. Este u y este v. Vamos a ponerle algo así para que se denote un poquito más. Tenemos la derivada de esta función. Como sabemos es un producto y si sabe hacer derivadas, sabe que ahí, o sí, tenemos que hacer la regla de la cadena para resolver esto. Y pues obviamente ese es el tema de nuestro video de hoy. La regla de la cadena, y tenemos que usar la fórmula que se puede deducir por el método de los 4 pasos de la derivada de un producto. Entonces nosotros vamos a empezar a derivar. Como dice aquí nuestra notación, nuestra forma general. Que hay que derivar nuestra función respecto a x parcialmente, porque queremos el cambio en x. Pero nuestro verdadero cambio, o donde queremos evaluar realmente nuestro cambio es respecto a w. Pero aquí w simboliza nuestra t. Entonces, de aquí abajo vamos a tener que derivar respecto a t lo que era x, ¿no? Nuestra función de x.
que ya tenemos acá escrita, que era xt cuadrada más 1. Y ahí ya tenemos nuestra razón. Y lo mismo para las demás derivadas. Aquí derivamos parcialmente respecto a y en nuestra función y después derivamos lo que significa y en términos de t y también eso lo derivamos. Y nada más queda respecto a z. ¿Por qué? Porque son las únicas variables que tenemos acá. Aquí si se ve, pues ya tenemos ahí explícitamente la regla del producto, la derivada de un producto. Y también hay que derivar, y aquí también tenemos otra derivada de otro producto, pero ahora con respecto a la variable t. Si se dan cuenta, aquí ya puse un escrito que dice usando la derivada de un producto, ¿no? Y aquí ya tenemos nuestra fórmula, entonces u por v, la derivada de ese producto es la suma, es u por la derivada de v, o denotada con una prima y como un apóstrofe, podría intuirse, más v por la derivada de u. El orden aquí no importa tanto, podría ser al revés, mientras los dos miembros se deriven en la suma. ¿Por qué? Porque finalmente es una suma, entonces no importa ese orden. Ahí me pasé de prima, pero esa no se deriva. Ay, ya no quiere borrar. Bueno, el caso es que esa no. Esta no, Esa que marqué con un tache, que quién sabe por qué está jugando chueco, pero... Bueno, ya no quiso. Esa no se deriva. Y lo importante aquí es ver que no importa el orden de cómo se derive mientras esté derivando cada uno de los miembros en la suma, y tampoco importa cómo se acomoden, si este va de este lado, o este va de este lado. Bueno, entonces ya con eso en mente ya podemos empezar a derivar lo que tenemos aquí arriba y ya tenemos nuestra descomposición acá. Para nuestro término en x ya vimos que tenemos que usar la regla de la cadena de u por v' más v por u'. Y aquí ya tenemos. Aquí tenemos denotado a u, aquí a v', luego otra vez a u, pero ahora prima, por v, y así sucesivamente. Si se dan cuenta, también aquí estamos derivando parcialmente porque desde un inicio viene que esta derivada respecto a la variable z parcialmente es una derivada parcial, por eso se deriva parcialmente los dos miembros. Y la derivada de nuestra razón de cambio para la variable t. Y así continuamos para y. Aquí tenemos para y, que es lo mismo, pero derivando parcialmente respecto a y. Y la derivada entera respecto a t de lo que sabíamos que era t en términos de y. O y es más propio decir y en términos de t. Y acá la tenemos para el seno de, bueno, nuestra función, pero ahora derivada parcialmente respecto a z, aplicando la regla de la derivada de un producto. Lo acomodo así porque en primera pues no cabe. Y lo puede intuir como que estamos haciendo esto, que estamos acomodando numeritos, como en la primaria, que le poníamos un más ahí. Ahí está, ¿no? Entonces va de forma escalonada. En el primer paso tenemos la derivada respecto a x, en el segundo respecto a y. Escribo a y un poquito mejor. Ahí esto ya no borra. No, ya lo quiere borrar. Quién sabe qué le pasa a la goma. No, ya no borramos, tío. No. No, esto está mal. Pero bueno, se intuye que eso es y y lo demás es z. Aquí en z ya vemos que se está aplicando también la regla de la cadena. ¿Por qué? Porque ya lo teníamos escrito acá, que era el seno, el producto de dos funciones, que en este caso era seno y coseno. Y respecto a t, acá la tenemos. Aquí podemos identificar al término u, a v', a v y a u', y su respectiva suma, ¿no? Y derivando ya de una vez, ya para que evitemos este problema, si recuerda, derivar respecto a una variable quiere decir que las demás las considera como una constante. Entonces, en el primer término de x se da cuenta que cuando derivamos al exponente natural con el argumento, si usted recuerda, la derivada de un exponente natural es
la derivada del exponente, de lo que sea el exponente, porque en este caso vamos a ponerle la... así que se quede. La derivada de e a la u respecto a x. Pues de u respecto a x por e a la u. Entonces, si x es nuestro término con respecto a quien estamos derivando y x y y y z son términos constantes, se van a derivar como x o y z que multiplican a x. Y por eso se ven demostrados aquí como simples productos. Aquí. Y continuemos con nuestra derivada. Acá cambia, sí, porque dentro del argumento, cuando derivemos x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada respecto a x, estas dos cosas de aquí, cuando las derivemos respecto a x, se van a hacer 0. Y la única que nos va a quedar es esta de aquí, que va a salir de nuestro argumento como 2x, porque estamos derivando. Y la derivada de un coseno, ya sabemos, de un seno es coseno. Por nuestro argumento, nuestra otra función, Euler a la x, y, z, hasta ya no se deriva porque ya se derivó acá. Y nuestra derivada de t, que bueno, x en términos de t, que era la que tenemos aquí arriba, esta de aquí. Esta de aquí. ¿Listo? Entonces de este modo ya tenemos para x, ya hemos derivado. Y lo mismo sigue para y. Si en este caso las demás variables x y z son constantes, lo único que se deriva es y por eso x y z llegan como un producto cuando se deriva el exponente natural con dichos argumentos. Y seno se mantiene, en este caso, en el otro lado de la suma, derivamos. Ahora x y z son 0. Y lo único que se deriva es y cuadrada, que es lo que tenemos acá. Y la derivada de un seno es el coseno. Euler se mantiene y derivamos a nuestra y en términos de t, que sabemos era seno. Y la derivada de un seno es el coseno. Y lo mismo para z. Es el mismo procedimiento. X y y son constantes. Y se van a ir hasta acá como un producto. Porque ya habíamos visto lo de aquí arriba, de lo de la derivada del exponente natural, número de Euler o número e, por así decirlo. Aquí lo tenemos. Más esta, la función seno, que en este caso x y y se hacen 0 cuando se deriva respecto a z. Y esto sale de aquí cuando aplicamos regla de la cadena y la derivada de un seno es el coseno. Y aquí tenemos otra vez a nuestro exponente natural. Por la derivada en términos de z, en términos de t, que diga. Aquí tenemos una expresión un poquito rara. Si sabe identidades trigonométricas, usted sabe que esto es el coseno de 2 veces, en este caso sería 2t. ¿Por qué sale así? Porque vamos a desmenuzarlo de acá. Porque si usted sabe, la derivada de un coseno es menos seno. Entonces, menos seno por seno, eso es menos seno cuadrado de t. Y de este lado tenemos que es más coseno por la derivada del seno, que sabemos que es seno, entonces, que sabemos que es coseno. Entonces, coseno por coseno es coseno cuadrado. Si acomodamos los términos para que ese menos se vea pues, menos ahí estorboso, menos cantidad de signos, tenemos la siguiente expresión. Que es justamente lo que tenemos aquí abajo. Aquí está. Y esa expresión se resume a coseno de 2t. ¿Qué pasa aquí? Que tenemos muchos términos en x, en y y en z, y pues finalmente la variable que comparten era t, ¿no? Podemos reemplazar los valores de x, de z y de y en términos de las funciones que ya sabíamos respecto a t. De todos modos, aquí ya las tenemos, o sea, ya están en términos de t y aquí y ya derivamos. Reemplazar estos valores no afectaría nuestra derivada como tal. No lo hice porque de por sí ya está muy atascado de numeritos y hacerlo implicaría que esta cosa se extendiera más y perdiera coherencia.
Entonces podríamos decir que nuestro resultado de nuestra derivada es todo esto de aquí. Es todo esto de aquí. Así, más o menos. ¿No? Entonces de aquí ya nada más nosotros vamos a tener que pues esta es nuestra derivada. Estos términos que dije que se hacen cero es cuando se deriva, pero como tal el argumento de nuestra función, cuando son funciones trigonométricas, bueno, en cualquier función no se descarta, no podemos modificar ese argumento cuando se deriva. Y por esta parte de la regla de la cadena para una función multivarial, con respecto a una variable en común, sería todo. El siguiente tema que nos truje acá es la demostración para las integrales dobles. Bueno, aquí tengo un gráfico. Qué bonito está mi gráfico. Bueno, siguiendo con nuestro tema, que por un fallo técnico ahí, bueno, eran muchos dibujitos para la computadora, pero ya. Tuve que borrarlos, pero vamos a seguir con la explicación. Nos quedamos en la demostración de las integrales dobles. En este caso nosotros tenemos nuestra figurita aquí, que es un paraboloide con función de x y y, de x cuadrada más y cuadrada más 3. El 3 simboliza que cuando se le den valores de x 0 y y igual a 0, va a haber una elevación en 3, por eso nuestro paraboloide se encuentra en, pongámoslo aquí, en un 3, ¿no? Bueno, en este caso nosotros que para deducir esto de la integral doble, digamos, quiero conocer el área el volumen bajo nuestra curva, nuestra función curva, puntos determinados. Entonces lo que podemos hacer es hacer rectángulos. Si nosotros hiciéramos un rectángulo exactamente a lo que nos está pidiendo la función, sería el rectángulo que tenemos en rojito, ¿no? Este de aquí. Y nada, tenemos que esta parte de aquí está redondeada y ese es el problema en el que nosotros nos tenemos que enfrentar. ¿Cómo vamos a calcular esa área que está redondeada? ¿Cómo lo tenemos? ¿No? Entonces nosotros podemos decir, bueno, entonces podemos dividir nuestro plano aquí abajo, XY, en pequeñas secciones con puntos coordenados, que sean X0, Y0, el que le corresponde a 1,1, y X0, Y1 a 1,2, y así sucesivamente, hasta que se vayan formando rectangulitos, como el naranja que tenemos aquí adentro. Si nos damos cuenta, esta variación de 1 a 2 se puede llamar delta de y. ¿Por qué? Porque en este caso estamos variando la posición de y la posición también aquí está variando de x. Entonces llamemos esa variación delta de x. Como nosotros sabemos, el área de un rectángulo es base por altura, donde la base es un lado por un lado, que en este caso sería delta x por delta y por nuestra altura. ¿Quién sería nuestra altura en este caso? Sería la función evaluada en un punto de interés. En este caso, como estamos calculando la delta de x en un punto donde ya se avanzó, por así decirlo, vamos a enfatizarlo aquí. Digamos que de este punto también hay un delta de x, ¿no? Y del otro lado también ya tenemos nuestro delta de x. Ahí estoy borrando. Entonces nosotros podemos decir que delta de x por delta de y por un punto evaluado, que en este caso nuestro punto de interés sería el que tenemos aquí. ¿Y quién nos daría la altura? Pues la función evaluada en este punto de interés. Entonces la altura en ese punto, vamos a ponerlo con negro, bueno, con este verde, con el color que sea, función evaluada en un punto, 1, x, y1. Entonces sería nuestra función evaluada en estos puntos que nosotros sabemos son 2 y 2. Bueno, aquí yo ya lo tengo anotado. Entonces podríamos decir que el volumen en este rectángulo, como ya habíamos visto, era la variación en x por la variación en y por nuestra función evaluada en x1, y1. Esto, recuerden, esta evaluación nos da la altura. Y esto de acá nos proporciona la base.
Entonces, al hacer las multiplicaciones, vamos a ver que cuánto varió x y cuánto varió y. Regresamos al gráfico y vemos que nuestra variación en x fue de 1 unidad. Y nuestra variación en y también fue de 1 unidad. Entonces, de aquí nosotros tenemos que es de 1 por 1 por nuestra función evaluada. Y nuestra función evaluada en dichos puntos sería reemplazar los puntos en x, elevarlos al cuadrado, los puntos en y, elevarlos al cuadrado y sumarle 3. Y con esto obtendríamos un valor. Si quisiéramos el área aproximada bajo la curva, y digo aproximada porque si retomamos el gráfico y vemos, este rectángulo que nosotros generamos toca a la función en un solo punto, pero lo que está marcado en línea punteada está atravesando a la función, digamos que esta es nuestra función, vamos a ponerlo con el mismo color con el que lo dibujamos. Esta es nuestra función vista desde un plano XY, bueno no, XZ o ZY. Si lo pusiéramos en un plano ZY, vamos a ponerlo así. O creo que es más factible que lo veamos en un plano ZX. Entonces digamos que este es el plano ZX, ¿no? Aquí yo tengo las X y yo tengo las Z acá. Las Z acá. Entonces nuestro rectángulo lo que va a estar haciendo es que toca nuestra función en un punto, pero se está pasando por este pequeño pedazo. Este pequeño pedazo no nos interesa. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? En este caso solo estamos aproximando. No estamos diciendo, este es el volumen total. ¿Te lo puedo asegurar? No. ¿Por qué? Porque están esos pedacitos pequeños que nos están, por así decirlo, dando un volumen de más que no necesitamos porque solo queremos el área bajo, el volumen bajo esa curva. Entonces, si quisiéramos hacer varios rectangulitos, nos darían un área aproximada o un volumen total aproximado de 64 unidades cuadradas. ¿Por qué unidades o esa U ahí? Porque pues, no sabemos si son centímetros, metros. Lo que sí sabemos es que nos están dando unidades de volumen y se representan con la notación de ese 3 como un exponente. Y entonces digo, bueno, entonces ¿cómo obtengo el área exactamente en esta curva? Bueno, primero hay que ver lo que tenemos aquí. Lo que nosotros tenemos aquí es que estamos sumando pedacitos que concuerdan en una sola variación. ¿A qué voy con esto? En el volumen 1,1, que es el que acabamos de calcular, este de aquí, vemos que la función de x, esa que se está moviendo ahí, vemos que nuestro valor de x1 es el que está variando. Aquí hay un 1, acá hay un 1, y para el siguiente rectángulo nosotros tendremos que variar a 2. Y así cuando lleguemos a 2, ahora variamos a x, y luego nuevamente a x, y también tiene su variación y. ¿A qué voy con esto? Que se puede factorizar esta suma. Puedo decir, en términos de acá, que volumen total es aproximada a la sumatoria que va de 2 con inicio en 1 del volumen, bueno, no de volumen, de delta de x por delta de y más la sumatoria que va de 2, pongamos otro, ay no, esto todavía no, es la sumatoria de, ¿qué es lo que está variando acá? Es x1 y y2, entonces vamos a poner aquí que es función de x1, y. ¿Por qué? Porque y es quien está variando en este caso, para las primeras sumas. Y después tenemos el otro lado, en el que vamos a llamarlo un contador ¿qué? Un contador J, para seguir las analogías del profesor. Y tenemos esta función donde x sí varía, entonces vamos a llamar J,
y y también varía. Estas serían nuestras respectivas sumas. Vamos a decir que volumen total es igual o aproximado a delta x por delta y por la sumatoria de j que empieza en 1 hasta el valor 2, porque en este caso solo consideramos a 2, de la sumatoria también de 2 cuando y vale 1 de nuestra función x y, y j. Y de este modo, cuando empiece la primera sumatoria, vamos a empezar con las variaciones en x, en j que son respectivas a y, que son los primeros valores que cambian, y después van los valores de los de x, que son los valores de y. Ah, creo que aquí me confundí, era al revés, ¿sí? Entonces este es valor para j y este es valor para y, y así va a empezar a sumar. Primero este va a variar como x1, a ver, como x1 y después y1, luego le va a seguir x1, y2, se acaba el y2, entonces volvemos a empezar con x2, y1 y así sucesivamente hasta que lleguemos a y2, x2. Estas son es la suma aproximada de nuestro volumen bajo la curva. Pero ahora nosotros queremos el volumen exacto, queremos que esta cosa sea exacta, sea representado con este símbolo. ¿Qué tendríamos que hacer? Bueno, de nuestras divisiones, porque respecto a las divisiones es con respecto a cuánto se está dividiendo nuestros rectangulitos, podemos hacer que estos rectangulitos, no sé, la cantidad de veces, vamos a denominarla este pedazo de aquí que se está dividiendo, que sea W, y que este pedazo de aquí sea, no sé, M. Ahorita no tiene sentido, quizás no le encuentro sentido, pero sí lo tiene, y es que W representa las veces que se está partiendo nuestro rectángulo. ¿Por qué viene el 2? Porque estamos partiendo nuestro rectángulo, estamos sumando dos rectángulos en nuestra área, en nuestros puntos de interés, ¿no? Tenemos un rectángulo aquí y aquí también tenemos otro rectángulo. Vamos a dibujarlo para que se note ahí. Aquí tenemos otro rectángulo, aquí tenemos otro rectángulo, aquí tenemos otro rectángulo, y la cantidad de rectángulos se reflejan hasta dónde llega nuestra sumatoria. Entonces podemos hacer que estos valores de rectángulos sean pero tan grandes, o sea, las divisiones de rectángulos sean infinitas, por así decirlo. Ya se trabó esta cosa. ¿Ya quedó? Creo que ya quedó. No sé que vamos a borrar el programa de esta cosa. No sé qué tiene. Sí, definitivamente no sé qué tiene. Creo que ya. Sí, creo que ya. Bueno, entonces M y W representan las cantidades de veces que se va a partir nuestro rectángulo y podemos hacer que este valor tienda al infinito. Entonces, si aplicamos límites en esta cosa, ya podemos obtener un valor real o enteramente que sea el total, por así decirlo. Vamos a acomodarlo distinto.
y vamos a decir que nuestros valores que establecimos m y w tiendan al infinito cuando delta de x y delta de y de las sumatorias. Aquí vamos a poner nuestro primer contador, que era m, cuando empieza en 1, nuestra segunda sumatoria, w, cuando empieza en 1 de nuestra función x, j, y, y. Entonces, de esta manera nosotros podremos reemplazar estos valores, y la definición de integrales es sumas infinitas de áreas pequeñas. Entonces vamos a tener que nuestra expresión se puede reducir a la integral desde nuestro valor de interés, que en este caso hay que demostrar desde dónde es, hasta dónde estamos integrando en x y y. En x es de 3 a 1 y en y igual de 1 a 3. Nuestra otra integral es también de 1 a 3 de nuestra función x, y por nuestros diferenciales de x y de y, porque es respecto a los valores en los que nosotros estamos variando nuestro valor. Y con esto nosotros tendríamos una formalidad de la suma de las integrales dobles, sumas infinitas, en el volumen bajo la curva de nuestro paraboloide. Sí, creo que ya, y eso sería todo por el video de hoy.